¿Cómo podemos nosotros ayudar a generar unidad en nuestros templos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a generar unidad en nuestros templos? La lección de esta semana nos va a dar algunos consejos prácticos, súper prácticos, sobre cómo tener esa oportunidad de ser generadores de unidad. Lejos de ser los que dividan, lejos de ser los que creen partidos, lejos de ser aquellos causantes de riñas, de pleitos, de habladurías. Esta semana la lección de escuela sabática nos va a enseñar cómo lograr que nosotros podamos estar en unidad unos con otros. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo solamente voy a leer los primeros 3 versículos, que son donde la lección plantea esta semana. Dice la Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces vienen algunas cualidades que nos van a ayudar a generar la unidad. Aquí vienen algunos consejos que nos van a ayudar a generar la unidad. Dice: debemos andar como es digno de vuestra vocación o de nuestra vocación. Y dice la Biblia: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. ¿Cómo generar, cómo ayudar, cómo colaborar con la unidad? ¿Cómo nosotros podemos ser generadores de unidad? Con estas 3 cualidades que plantea nuestra lección de escuela sabática. Número 1, humildad. Humildad. Y vaya, familia, que se requiere humildad. Vaya que se requiere humildad frente a los demás. Pero la humildad no es tener o sentirse menos que los demás. Humildad no es tener menos que los demás. Humildad no es un término negativo, más bien es un término positivo. La humildad es un término positivo, es una virtud positiva que significa apreciar a los demás, servir a los demás. La humildad no es no tener dinero, no tener riqueza. A veces nosotros decimos: mira, él es bien humilde. ¿Humilde por qué? ¿Por su forma de vestir? ¿Humilde por qué? ¿Por su forma de hablar? La humildad no es un término negativo que significa que es lo que no tiene. Más bien, el término humildad es una virtud positiva. Es una virtud positiva. Es saber apreciar a los demás. Saber apreciar y servir a los demás. Servir y saber apreciar a los demás. Es decir, así como yo me valoro, así como yo me aprecio, también aprendo a tratar a los demás. Qué bonito. ¿Cómo voy a generar unidad en la iglesia? Sabiendo apreciar a los demás y sirviéndoles. Voy a apreciar a los demás. Voy a apreciar a los demás con sus virtudes. Voy a servir a los demás a pesar de muchas circunstancias que son difíciles aún en la misma iglesia. Aún en la misma iglesia hay situaciones muy, pero muy complicadas. Entonces, el primer paso o la primera cualidad que nos ayuda a nosotros ¿a qué? A generar unidad en la iglesia es la humildad. Y en serio, familia, que se requiere humildad en la iglesia. Ya habemos muchos arrogantes. Ya somos muchos arrogantes. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos ayude a ser humildes? Para apreciar a los demás. Para apreciar a los demás. Para poder servir a los demás. Ayer decía que se requiere
que nosotros dejemos de vernos como los importantes, que dejemos de anhelar que los demás nos aplaudan, nos reconozcan, que dejemos de anhelar que los demás digan, mira, allí va fulano de tal, él siempre hace esto, él siempre hace aquello. Se requiere humildad. Y nosotros podemos decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a apreciar a los demás, ayúdame a poder servirle a tu iglesia, porque cuando le sirvo a la iglesia, le estoy sirviendo a Dios. La segunda cualidad, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, dice nuestra lección de escuela sabática, es la cualidad de no estar impresionado, dice nuestra lección, la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia. ¿Por qué Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso de la tierra? Porque tenía un sentido correcto de su importancia. Él era el líder, él era el consejero de los israelitas. Y sin embargo, familia, ¿cómo es que él no se puso al tú por tú? Decidió no ponerse al tú por tú con los israelitas. Cuando lo criticaban, cuando lo juzgaban, cuando hablaron mal de él, no se puso al tú por tú. Entonces en ese sentido era manso. No se puso a pelear, no se puso a discutir. Oigan, qué interesante. Miren el punto. Entonces, la mansedumbre es la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia. Y se une a lo que estamos explicando, familia. Yo no soy importante, yo no valgo porque los demás me reconozcan el trabajo. Usted no vale porque los demás reconozcan su trabajo. Usted vale porque Dios lo hizo valioso. Usted vale porque Dios lo hizo valioso. Que los demás digan, mira, fulano hizo esto, eso no me hace importante. Y parece que a veces jugamos a sentirnos importantes. Pero la mansedumbre es que yo comprendo lo que soy, quién soy, qué es lo que Dios ha hecho en mí, qué don, qué característica, qué cualidad Dios me ha dado a mí. Y entonces, a partir de allí me valoro. Y me valoro no por el estatus, me valoro no por el cargo, por la responsabilidad que tengo. Me valoro porque Dios me valora, porque Dios me ama. Esa es la única forma que nosotros podemos entender por qué Moisés no se puso al tú por tú con los demás. Porque él sabía quién era. O sea, que los demás hablen mal de ti, que los demás te critican. No, tú no vas a dejar de ser lo que eres porque alguien habló mal de ti. Tú no dejas de ser lo que tú eres porque alguien habló mal de ti. No, familia. Nosotros seguimos siendo personas importantes para Dios, valiosas para Dios. Entonces, repito, la mansedumbre es tener bien claro, bien definido quién es Zaira, quién es Victoria, quién es José, quién es Fidelina, quién es Mario, quién es Lore, quién es Martina, quién es Margarita, quién es Juan Fernando. Es decir, yo sé que soy importante, que soy valioso, y es bonito escuchar que los demás reconozcan, pero aunque no lo reconozcan, aunque lejos de eso me tiren tierra, me tiren arena, te tiren harina, lo que sea, tú y yo somos importantes. Y la última cualidad para generar unidad en la iglesia, familia, vaya que necesitamos decirle a Dios que nos ayude, vaya que sí necesitamos decirle a Dios que nos ayude, es la paciencia. Paciencia, familia, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad, dice nuestra lección. La paciencia es ser capaz de soportar la provocación. Es la capacidad de soportar la provocación. Eso es la paciencia. Wow. La paciencia es la capacidad de soportar. Oigan lo que estoy diciendo, familia. Es la capacidad de soportar
La provocación. Javi, Julia, necesitamos decirle a Dios, Señor, danos paciencia para soportar la provocación. No basta con ser mansos, reconocer que yo soy importante, que yo soy valioso, que yo sé quién soy. Se requiere decirle, Señor, dame paciencia para soportar la provocación. Porque vaya que hay personas que solo nos provocan, que solo hacen cosas para provocarnos. Vaya que hay personas que en serio solo hacen cosas para provocarnos, para ver cómo vamos a reaccionar. Por eso digo que necesitamos decirle a Dios, Señor, ayúdanos a ser pacientes para soportar la provocación. Imagínense, por favor, piense en Moisés cuando su propia hermana y su propio hermano dijeron, ¿a poco solamente Dios ha hablado por ti? O sea, ¿qué te hace creer a ti que tú eres el más consentido de Dios? ¿Qué te hace creer a ti, Moisés, que tú eres más importante que nosotros? Dinos, ¿qué te hace creer? Y Moisés no dijo nada. Lo están provocando. Soportar. Se requiere soportar. Porque hay personas a las que yo no les caigo bien. Hay personas a las que Nemorio Machucho no les cae bien. Y debo tener paciencia. Hay personas a las que Javier no les cae bien. Pero debo tener paciencia. Debo decirle, Señor, dame paciencia. Esta gente solo me está provocando. Estas personas solo me están probando. Dame paciencia, por favor. Si nosotros queremos ser generadores de unidad, la paciencia es una cualidad que debemos pedirla. Familia, basta de pelear en las juntas directivas. Basta de pelear en las juntas administrativas defendiendo un punto terco, un punto necio. Necesitamos decirle a Dios, Señor, manténnos unidos, ayúdanos a mantenernos unidos. Necesitamos de ti. Necesito paciencia. Sí, Victoria, se necesita paciencia para soportar a los que te provocan, para soportar a los que no les caes bien, para soportarte, para soportarme, para soportar a tu esposo, para soportar a tu esposa, para soportar a tus hijos. Se requiere paciencia. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús, yo quisiera también unirme a ustedes, o ustedes unirse a mí y decirle, Señor, danos paciencia. Danos paciencia para que al dirigir a tu iglesia, tu Santo Espíritu gobierne cada junta, cada reunión, cada culto. Danos paciencia, Señor. Urge que a tu iglesia la bendigas con paciencia. Pero más me urge a mí que me bendigas con paciencia. A mí. Nemorio Machucho esta mañana le dice a Dios, Señor, bendíceme con paciencia. Esta mañana, en el nombre de Jesús, le digo a Dios, Señor, bendíceme con paciencia. Bendíceme con paciencia. Sí. Padre, tu propósito es que tu iglesia se mantenga unida, pero a veces soy yo el que la divide. A veces soy yo el que divide a tu iglesia. Con mis palabras, con mis acciones. Soy yo el que divide a tu iglesia. Perdónanos si nosotros hemos sido causa de división. Esta mañana queremos ser agentes de unidad a través de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia. Danos estas cualidades, danos estos dones de tu Santo Espíritu. Regálanos estos dones. Vaya que lo necesitamos, porque a veces, vuelvo a repetirte, somos agentes de división. Pero esta mañana queremos ser agentes de unidad. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia querida, que Dios los bendiga. Que Dios les conceda su bendición. Que Dios
los abrace fuertemente. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Que donde quiera que ustedes estén, el Dios Todopoderoso les conceda su bendición, su gracia maravillosa. Nos vemos mañana. Y sí, que Dios nos ayude a tener paciencia. Hasta pronto.